¿Quién manda realmente? ¿El mundo va hacia una dictadura identitaria tribalista? Hoy quiero centrar este análisis en una de las ideas más provocadoras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, desarrollada en un libro que me ha marcado mucho, se los confieso, Infocracia. Allí sostiene que vivimos en la era de la infodemia, un tiempo en el que el dato ha desplazado a la narración, y cuando la narración desaparece, también desaparece el contexto. Sin contexto, la búsqueda de la verdad se vuelve cada vez más difícil porque no hay memoria. Por eso la infodemia no solo produce sobreabundancia de información, es ante todo un fenómeno resistente a la verdad. Debemos tener presente una categoría fundamental. La comunicación que hoy ocurre en las redes sociales, gobernadas por algoritmos e inteligencia artificial, no es completamente libre ni plenamente democrática. ¿Por qué? Porque esa comunicación se desarrolla en comunidades digitales cerradas y en plataformas privadas, con sus propios intereses, diseñadas para ser consumidas en espacios privados. Poco a poco abandona la esfera pública que, según Jürgen Habermas, es el lugar donde la democracia se construye abiertamente, se confronta y se fortalece. Y aquí aparece una pregunta más profunda aún. ¿Quién manda realmente? No necesariamente quienes gobiernan los estados, sino quienes diseñan los algoritmos que deciden qué vemos, qué ignoramos, qué nos indigna y qué termina moldeando nuestra percepción del mundo. Entre otras cosas, hay que consultar a un nombre, Peter Thiel, ese magnate tecnológico que dice que y defiende que el mundo digital y la inteligencia artificial debe reemplazar la democracia porque la democracia no permite la libertad. En ese ecosistema, influencers y followers dejan de ser simplemente creadores de audiencias, se convierten en una sofisticada maquinaria de promoción de mercancías, de ideas y de identidades. La comunicación deja de ser un encuentro entre ciudadanos para convertirse en un producto que se compra, se consume y se monetiza. Pero una democracia exige exactamente lo contrario. El otro no puede reducirse a un consumidor de información ni a un receptor pasivo de contenidos, no. Debe ser un interlocutor capaz de cuestionar, responder, debatir y construir sentido junto con nosotros. Como plantea Byung-Chul Han, el discurso auténtico siempre es un movimiento de ida y de vuelta. Así se nutre, es dialéctico. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, por ejemplo, estas reflexiones que yo comparto cada semana con ustedes deben poder ser discutidas, cuestionadas e incluso refutadas. Solo así la comunicación... Cantó el gallo. Solo así la comunicación deja de ser propaganda y se convierte en un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Sin embargo, el ecosistema digital parece avanzar en la dirección contraria. El otro, aquel que piensa distinto, que incomoda nuestras certezas y desafía nuestras convicciones, ha comenzado a desaparecer o al menos a quedar excluido de nuestras burbujas algorítmicas. Y cuando desaparece el otro, desaparece también el discurso. Entonces ya no predominan las verdades que nacen del debate, sino las narrativas construidas para confirmar nuestras creencias. Ya no florece el conocimiento, sino el adoctrinamiento. Ya no existen círculos de deliberación, sino tribus digitales que funcionan con la lógica de las sectas. Todos piensan igual, todos se validan entre sí y quien discrepa es expulsado. Quizá esa sea una de las causas más profundas de las crisis de las democracias contemporáneas. No es únicamente una crisis de representación política o un problema técnico que plantea la era digital, es sobre todo una crisis de la capacidad de escucharnos. Y cuando una sociedad deja de escuchar al diferente, deja de ser una comunidad democrática para convertirse en un conjunto de identidades tribalistas, cerradas sobre sí mismas, donde el algoritmo sustituye el diálogo y la pertenencia reemplaza a la verdad. La pregunta entonces ya no es únicamente ¿quién gobierna? La verdadera pregunta es ¿quién manda realmente sobre nuestra forma de pensar? Síganme en mi cuenta @exetina para más análisis como este. Seguimos.